Hola, hola, mi gente guapa. Qué alegría tenerlos de vuelta en el canal. Soy tu nombre y estoy más que feliz de compartir este nuevo vídeo con ustedes. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Hoy tenemos un tema, bueno, digamos, explosivo. Sí, así como lo oyen. Vamos a hablar de Can Yaman, ese galán turco que nos tiene a todos suspirando, y algunas declaraciones que, bueno, han sacudido Italia y al mundo del espectáculo en general. Prepárense porque esto se va a poner interesante. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el tema, quiero pedirles un favor rapidísimo. Si son nuevos por aquí y les gusta el contenido que hago, por favor, suscríbanse. No se arrepentirán. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Y si ya son parte de esta familia, pues ya saben, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Además, si les gusta este vídeo, no se olviden de darle un buen me gusta al final. Así me ayudan a llegar a más personas y a seguir creando contenido para ustedes. Dicho esto, vamos al grano. Vamos a hablar de Can Yaman, el hombre que con su sonrisa y sus ojos penetrantes, ha conquistado corazones en todo el mundo. Lo conocemos por sus papeles en telenovelas turcas exitosísimas como Erkencikus, Pájaro Soñador, Dolunay, Luna Llena y Bay Jail, Señor Equivocado. Un actor talentoso, guapo, carismático, ¿qué más se puede pedir? Pero detrás de esa imagen perfecta, de ese ídolo de masas, parece que se esconde una historia mucho más compleja, una historia de desencantos, de sentimientos encontrados y, según él mismo ha confesado, de un cierto abandono. Hace poco Can Yaman concedió una entrevista, o mejor dicho una serie de entrevistas, a medios italianos que han causado un verdadero revuelo. Y es que en estas conversaciones el actor se ha sincerado como nunca antes, hablando abiertamente sobre su experiencia en Italia, sobre sus proyectos profesionales, sus relaciones personales y, lo más impactante de todo, sobre cómo se sintió abandonado por ciertas personas y situaciones. Sí, así como lo escuchan, Can Yaman se sintió abandonado. ¿Por quién? ¿Por qué? Pues eso es lo que vamos a desentrañar juntos en este vídeo. Ahora, antes de que empecemos a analizar sus declaraciones, quiero aclarar algo importante. Lo que vamos a compartir aquí son las palabras del propio Can Yaman, sus reflexiones personales. No vamos a juzgar ni a tomar partido por nadie. Simplemente vamos a intentar entender su perspectiva y a analizar las posibles razones detrás de sus sentimientos. Porque al final del día, Can Yaman es un ser humano con sus propias emociones, sus propias vulnerabilidades y sus propias experiencias. Y como cualquier persona, tiene derecho a expresar lo que siente. Entonces, ¿qué fue lo que dijo exactamente Can Yaman? Bueno, en esencia, el actor manifestó sentirse decepcionado con algunas dinámicas dentro de la industria del entretenimiento italiana. Al parecer, esperaba un recibimiento más cálido, una mayor colaboración y una mayor comprensión por parte de ciertos profesionales. Sin embargo, se encontró con un ambiente, según sus palabras, más competitivo y menos dispuesto a apoyarlo. Esto, obviamente, lo afectó, y mucho. Can Yaman es un artista muy apasionado, que se entrega por completo a sus proyectos. Invierte tiempo, energía y esfuerzo en cada uno de sus roles. Y cuando siente que ese esfuerzo no es valorado, que no recibe el apoyo que necesita, pues es lógico que se sienta frustrado y decepcionado. Y esa decepción, al parecer, se tradujo en un sentimiento de abandono. Como si las personas que deberían estar a su lado, apoyándolo y guiándolo, lo hubieran dejado solo en medio del camino. Ahora, es importante señalar que Can Yaman no especificó nombres ni dio detalles concretos sobre las personas que lo abandonaron. Se limitó a hablar de manera general, de una sensación, de un sentimiento. Pero a pesar de no dar nombres, sus palabras fueron lo suficientemente contundentes como para generar un gran revuelo mediático. Muchos se preguntaron, ¿a quién se estará refiriendo Can Yaman? ¿Serán productores? ¿Directores? ¿Compañeros de trabajo? Las especulaciones no tardaron en surgir. Algunos incluso se atrevieron a mencionar nombres, aunque sin ninguna prueba concreta. Pero lo cierto es que, más allá de las especulaciones, lo importante es entender el mensaje de fondo que Can Yaman estaba transmitiendo. Y ese mensaje, a mi parecer, es una crítica a ciertas dinámicas dentro de la industria del entretenimiento, un llamado a la reflexión sobre la importancia del apoyo mutuo, de la colaboración y del respeto entre los profesionales.
Kanyaman, con su fama y su influencia, está utilizando su voz para denunciar una situación que probablemente muchos otros artistas también han experimentado. Pero volvamos al tema del abandono. ¿Por qué Kanyaman se sintió abandonado? Creo que hay varios factores que pudieron haber contribuido a este sentimiento. En primer lugar, como ya mencionamos, está la cuestión del apoyo profesional. Kanyaman llegó a Italia siendo una estrella internacional, pero al mismo tiempo era un novato en la industria italiana. Necesitaba guía, apoyo, consejos. Y tal vez no encontró eso en la medida que esperaba. En segundo lugar, creo que también influyó el factor cultural. La cultura italiana es diferente a la cultura turca. Las costumbres, las formas de relacionarse, la manera de trabajar, todo es diferente. Y es posible que Kanyaman haya tenido dificultades para adaptarse a esta nueva cultura, lo que a su vez pudo haber contribuido a su sentimiento de aislamiento y abandono. En tercer lugar, no podemos descartar el impacto de la fama y la presión mediática. Kanyaman es una figura pública muy conocida y muy asediada por los medios. Cada uno de sus movimientos es analizado, criticado y comentado. Y esa presión constante puede ser muy difícil de manejar. Puede generar estrés, ansiedad y, en última instancia, un sentimiento de soledad. Además de hablar sobre su sentimiento de abandono, Kanyaman también se refirió a otros temas importantes en sus entrevistas. Por ejemplo, habló sobre su pasión por la actuación, sobre su compromiso con sus fans y sobre sus planes para el futuro. Kanyaman es un actor que se toma su trabajo muy en serio. Se prepara a fondo para cada uno de sus roles, investiga, ensaya y se entrega por completo a su personaje. Y esa pasión se nota en cada una de sus interpretaciones. Es un actor que transmite emociones, que conecta con el público y que logra que nos olvidemos de que estamos viendo una actuación y que nos sumerjamos por completo en la historia. También habló sobre su relación con sus fans, a quienes considera una parte fundamental de su éxito. Kanyaman es muy agradecido con sus fans y siempre se muestra dispuesto a interactuar con ellos, a responder a sus preguntas y a compartir momentos especiales. Sabe que su apoyo es incondicional y que sin ellos no estaría donde está hoy. Y por supuesto, también habló sobre sus planes para el futuro. Kanyaman es un actor ambicioso que siempre está buscando nuevos desafíos. Quiere seguir creciendo como artista, explorar nuevos géneros y trabajar con directores y actores de renombre. Tiene muchos proyectos en mente y está trabajando duro para hacerlos realidad. Uno de los proyectos más ambiciosos de Kanyaman es su participación en la serie Sandokan, una nueva versión de la clásica historia de aventuras. En esta serie Kanyaman interpretará el papel principal, un desafío que lo tiene muy ilusionado y que le está exigiendo una gran preparación física y mental. Sandokan es un proyecto muy importante para Kanyaman, ya que representa una oportunidad para demostrar su talento a nivel internacional y para consolidar su carrera como actor. Está trabajando duro para estar a la altura de las expectativas y para ofrecer una interpretación memorable del legendario pirata. Pero volviendo al tema central de este vídeo, al sentimiento de abandono que manifestó Kanyaman, creo que es importante destacar que a pesar de sus decepciones, el actor no se ha rendido. Sigue trabajando duro, sigue luchando por sus sueños y sigue confiando en sí mismo. Y eso es algo que admiro mucho de él. Kanyaman es un ejemplo de perseverancia, de resiliencia y de pasión. A pesar de las dificultades, sigue adelante, sigue creyendo en su talento y sigue luchando por lo que quiere. Y eso es algo que todos podemos aprender de él. Es fácil dejarse vencer por la adversidad, por la decepción, por el sentimiento de abandono. Pero lo importante es levantarse, sacudirse el polvo y seguir adelante. Porque al final del día, somos nosotros mismos quienes tenemos el poder de cambiar nuestra realidad. Kanyaman ha demostrado que es posible superar las dificultades y alcanzar el éxito, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Y su historia es una inspiración para todos aquellos que sueñan con alcanzar sus metas. Ahora, después de haber analizado las declaraciones de Kanyaman, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan sobre lo que dijo? ¿Creen que tiene razón al sentirse abandonado? ¿O creen que está exagerando? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me interesa mucho saber lo que piensan. Y recuerden, no se trata de juzgar ni de tomar partido por nadie. Se trata simplemente de reflexionar sobre un tema importante y de compartir nuestras opiniones de manera respetuosa. Al final del día, todos somos diferentes y todos tenemos derecho a expresar lo que sentimos.
Así que anímense a comentar. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Y si tienen alguna sugerencia para futuros vídeos, también son bienvenidas. Para resumir un poco lo que hemos hablado hoy, Can Yaman, el famoso actor turco, expresó sentirse abandonado por ciertas personas y situaciones dentro de la industria del entretenimiento italiana. Esta confesión impactó generando un debate sobre las dinámicas internas de la industria, la importancia del apoyo entre colegas y los desafíos que enfrentan los artistas internacionales al adaptarse a nuevos entornos. Analizamos los posibles factores que contribuyeron a este sentimiento de abandono, como la falta de apoyo profesional, las diferencias culturales y la presión mediática. También destacamos la pasión de Can Yaman por su trabajo, su compromiso con sus fans y sus planes para el futuro, incluyendo su papel en la serie Sandokan. Finalmente enfatizamos la importancia de la resiliencia y la perseverancia ante la adversidad, tomando a Can Yaman como un ejemplo de superación. Y ahora, para ir cerrando este vídeo, quiero agradecerles de corazón por haber estado aquí conmigo hoy. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría leer sus comentarios sobre lo que hemos hablado hoy. ¿Qué les pareció la confesión de Can Yaman? ¿Están de acuerdo con él? ¿Tienen alguna experiencia similar que quieran compartir? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un buen me gusta. Así me ayudan a llegar a más personas y a seguir creciendo en YouTube. También, si aún no se han suscrito al canal, los invito a hacerlo ahora mismo. No se arrepentirán. Aquí encontrarán contenido variado, interesante y entretenido, pensado especialmente para ustedes. Y por supuesto, no se olviden de compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Tal vez a ellos también les interese conocer la historia de Can Yaman y sus impactantes declaraciones. Así que ya saben, denle me gusta, compartan, suscríbanse y comenten. Su apoyo es fundamental para mí. Y con esto me despido por hoy. Les mando un abrazo gigante y les deseo lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. *** profundizando en el abandono, más allá de la superficie ***. Pero esperen, mi gente. Que no hemos terminado. Porque la historia de Can Yaman y su sentimiento de abandono es mucho más profunda y merece que le dediquemos un poco más de tiempo y reflexión. No se trata solo de una queja de un actor famoso. Se trata de una ventana a los desafíos que enfrentan muchos artistas, especialmente aquellos que se aventuran a trabajar en mercados internacionales. Vamos a desglosar un poco más los factores que mencionamos antes y a explorar algunas posibles razones adicionales que podrían haber contribuido a este sentimiento. *** El apoyo profesional, una red que no siempre se tiende ***. Como ya dijimos, Can Yaman llegó a Italia siendo una estrella consolidada en Turquía y con una creciente popularidad a nivel mundial. Sus telenovelas habían sido un éxito rotundo y su nombre era sinónimo de carisma y talento. Sin embargo, ingresar a la industria del entretenimiento italiana, a pesar de su fama, era un nuevo comienzo. En muchos casos, cuando una figura de este calibre llega a un nuevo mercado, se espera que sea recibida con los brazos abiertos, con ofertas de proyectos interesantes y con un equipo de profesionales dispuestos a trabajar con él para garantizar su éxito. Pero la realidad, a veces, es muy diferente. Es posible que Can Yaman, a pesar de su fama, haya tenido dificultades para encontrar el equipo adecuado que comprendiera su visión, que valorara su talento y que estuviera dispuesto a invertir en su carrera en Italia. Tal vez se encontró con productores que preferían trabajar con actores locales, con directores que no estaban familiarizados con su trabajo anterior o con agentes que no entendían cómo posicionarlo en el mercado italiano. La industria del entretenimiento es un negocio muy competitivo, donde las relaciones y las conexiones personales juegan un papel muy importante. Y es posible que Can Yaman, al ser un outsider, haya tenido dificultades para establecer esas conexiones y para ganarse la confianza de los profesionales locales. Además, la imagen que se proyecta de una estrella internacional a veces puede ser engañosa. La gente tiende a pensar que todo es fácil para ellos, que tienen acceso a todas las oportunidades y que no tienen que luchar por nada. Pero la realidad es que detrás de esa imagen hay mucho trabajo duro, mucho sacrificio y muchas frustraciones.
Can Yaman, al igual que cualquier otro artista, tuvo que enfrentarse a la burocracia, a las negociaciones difíciles y a las presiones del mundo del espectáculo. Y es posible que en algunos momentos se haya sentido solo y desamparado, sin el apoyo necesario para superar esos obstáculos. El choque cultural, adaptarse o perecer ***. El factor cultural también es fundamental para entender el sentimiento de abandono de Can Yaman. Como mencionamos antes, la cultura italiana es muy diferente a la cultura turca. Y esta diferencia se manifiesta en todos los aspectos de la vida, desde la forma de relacionarse con los demás hasta la manera de trabajar. En Turquía, las relaciones personales suelen ser muy importantes en el ámbito profesional. Se valora mucho la amistad, la lealtad y el apoyo mutuo. Y es común que los colegas se ayuden entre sí y que trabajen juntos para alcanzar el éxito. En Italia, si bien las relaciones personales también son importantes, el ambiente laboral tiende a ser más competitivo y más individualista. Se valora mucho la eficiencia, la productividad y el éxito individual. Y es posible que Can Yaman haya encontrado este ambiente un poco frío y distante, especialmente al principio. Además, las costumbres y las tradiciones italianas son muy diferentes a las turcas. La forma de comunicarse, la etiqueta social, la comida, todo es diferente. Y es posible que Can Yaman haya tenido dificultades para adaptarse a estas nuevas costumbres, lo que a su vez pudo haber contribuido a su sentimiento de aislamiento y abandono. Aprender un nuevo idioma, entender las sutilezas de una nueva cultura y adaptarse a un nuevo estilo de vida puede ser un desafío enorme para cualquier persona. Y para un artista, que depende de su capacidad para conectar con el público y para transmitir emociones, este desafío puede ser aún mayor. ***, la presión mediática, un escenario bajo fuego constante ***. La fama y la presión mediática también juegan un papel importante en la historia de Can Yaman. Como mencionamos antes, el actor es una figura pública muy conocida y muy asediada por los medios. Cada uno de sus movimientos es analizado, criticado y comentado. Y esa presión constante puede ser muy difícil de manejar. Los medios de comunicación tienen un gran poder para construir o destruir la imagen de una persona. Y en el caso de Can Yaman, la prensa italiana ha sido especialmente implacable. Se han publicado rumores sobre su vida personal, se han criticado sus decisiones profesionales y se han puesto en duda sus intenciones. Esta presión constante puede generar estrés, ansiedad y, en última instancia, un sentimiento de soledad. Es difícil mantener la calma y la cordura cuando se está constantemente bajo el escrutinio público. Y es aún más difícil cuando se siente que los medios están tratando de hundirlo. Además, las redes sociales también han contribuido a esta presión mediática. Los fans y los haters tienen acceso directo a Can Yaman y pueden expresar sus opiniones de manera instantánea. Y aunque muchos de estos comentarios son positivos y alentadores, también hay muchos que son negativos y ofensivos. Lidiar con esta avalancha de comentarios puede ser abrumador. Es difícil ignorar las críticas y los insultos, especialmente cuando se siente que son injustos y sin fundamento. Y es aún más difícil cuando se siente que no tiene a nadie que lo defienda. ***, posibles razones adicionales, entrelazando hilos ***. Más allá de los factores que ya hemos mencionado, existen algunas posibles razones adicionales que podrían haber contribuido al sentimiento de abandono de Can Yaman. Expectativas irreales es posible que el actor haya llegado a Italia con expectativas irreales sobre cómo sería su experiencia. Tal vez esperaba que todo fuera fácil y que el éxito llegara de forma inmediata. Pero la realidad es que en cualquier industria, el éxito requiere tiempo, esfuerzo y paciencia. Falta de comunicación es posible que Can Yaman no haya sabido comunicar sus necesidades y sus expectativas a los profesionales con los que trabajaba. Tal vez no expresó claramente lo que necesitaba para sentirse apoyado y valorado. Y esto pudo haber generado malentendidos y frustraciones. Diferencias en el estilo de trabajo es posible que Can Yaman haya tenido diferencias con sus colegas italianos en cuanto al estilo de trabajo. Tal vez él prefiere un ambiente más colaborativo y participativo, mientras que sus colegas prefieren un enfoque más individualista y jerárquico. Envidia y competencia La industria del entretenimiento es un mundo muy competitivo, donde la envidia y la rivalidad son comunes.
Es posible que Can Yaman haya sido víctima de la envidia de algunos de sus colegas italianos, quienes lo veían como una amenaza a su posición. Aislamiento personal Es posible que Can Yaman haya experimentado un sentimiento de aislamiento personal en Italia, lejos de su familia y amigos. La falta de una red de apoyo personal puede haber contribuido a su sentimiento de soledad y abandono. La reacción del público y los medios, un tsunami de opiniones Como era de esperar, las declaraciones de Can Yaman generaron una ola de reacciones en los medios y en las redes sociales. Algunos lo apoyaron y lo defendieron, argumentando que tenía derecho a expresar sus sentimientos y que la industria del entretenimiento italiana necesita cambiar. Otros lo criticaron y lo acusaron de ser desagradecido y de exagerar la situación. Los fans de Can Yaman se movilizaron en las redes sociales, utilizando hashtags como #Can Yaman We Love You y #Support Can Yaman P. Para mostrar su apoyo al actor. También enviaron mensajes de ánimo y de cariño a través de sus cuentas personales. Algunos medios de comunicación italianos también se pusieron del lado de Can Yaman, publicando artículos y entrevistas en los que se analizaba su situación y se cuestionaba la forma en que la industria del entretenimiento italiana trata a los artistas internacionales. Pero también hubo muchos medios que criticaron duramente a Can Yaman, acusándolo de ser un divo y de buscar publicidad a costa de la industria italiana. Algunos incluso publicaron artículos difamatorios en los que se inventaban historias sobre su vida personal y profesional. La reacción del público y los medios demostró que el tema del sentimiento de abandono de Can Yaman es un tema que toca una fibra sensible en la sociedad. Revela las tensiones y las contradicciones que existen en la industria del entretenimiento y plantea interrogantes sobre la importancia del apoyo, la colaboración y el respeto entre los profesionales. El futuro de Can Yaman en Italia, un camino por recorrer. A pesar de las dificultades que ha enfrentado en Italia, Can Yaman ha demostrado que es un artista resiliente y perseverante. Sigue trabajando duro, sigue luchando por sus sueños y sigue confiando en sí mismo. Su participación en la serie Sandokan es un paso importante en su carrera y representa una oportunidad para demostrar su talento a nivel internacional. Si la serie tiene éxito, podría abrirle las puertas a nuevos proyectos y a nuevas colaboraciones. Pero más allá del éxito profesional, lo más importante es que Can Yaman aprenda a manejar las dificultades y a superar los obstáculos que se le presenten en el camino. Que aprenda a rodearse de personas que lo apoyen y lo valoren y que encuentre la felicidad y la satisfacción en su trabajo. El camino de Can Yaman en Italia no ha sido fácil. Pero con su talento, su pasión y su perseverancia, estoy segura de que logrará superar todas las adversidades y alcanzar sus metas. Y nosotros, sus fans, estaremos aquí para apoyarlo en cada paso del camino. Así que, mi gente, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya resultado interesante, y que les haya dado una nueva perspectiva sobre la historia de Can Yaman y su sentimiento de abandono. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan sobre todo esto? ¿Creen que Can Yaman logrará triunfar en Italia a pesar de las dificultades? ¿Tienen alguna experiencia similar que quieran compartir? Y recuerden, denle me gusta, compartan, suscríbanse y comenten. Su apoyo es fundamental para mí. Les mando un abrazo gigante y les deseo lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.